Esta es la historia, en 5 minutos, de una nación que en tan solo un siglo logró llegar a la cima del mundo, a pesar de sus limitaciones económicas. Esperen, ¿qué? ¿Creyeron que estábamos hablando de Rusia? ¿De la URSS? ¿De la poderosísima URSS? Pues el perro, estamos hablando de México, güey. Empezamos en 1876 y un bigotón está luchando por la democracia y la no reelección. Su nombre es Don Porfirio Díaz y pues bueno, en realidad se religió numerosas veces hasta 1910, pero bueno, esto no es importante ahorita. Este hombre generó una dictadura en nuestro país, digo presidencia como dicen algunos, donde se lograron numerosos avances tecnológicos como cuantiosas vías de ferrocarril, el telégrafo y algunos días patrios. Sin embargo, todo esto vino junto con el capitalismo, por lo que las empresas extranjeras explotaron de manera perversa a los trabajadores mexicanos con el consentimiento del gobierno, lo que ocasionó grandes revueltas entre la sociedad, lo que culminó con esta dictadura al estallar la Revolución Mexicana. Tras la huida de Don Porfirio del poder, llega otro bigotón a la silla presidencial. Aunque bueno, honestamente vamos a ver que los bigotones controlaron al país durante varias décadas. Pero bueno, eso es lo importante. Ahora veremos qué pasa después de Don Porfirio Díaz. El nombre del bigotón que toma el poder es Francisco y Latina Madero, quien proclama el ideal de sufragio efectivo, por el que convoca elecciones donde él gana, obviamente, porque pues, era el único candidato casi. Pero bueno, Madero no pudo cumplir con los ideales prometidos en campaña, por lo que fue eliminado por un militar muy chetado llamado Victoriano Huerta. El evento en el que se asesina a Francisco de Madero es llamado la escena trágica. En este momento estamos viendo una breve recreación de ese trágico evento. Tras esto, Victoriano Huerta es eliminado por el ejército constituyente, el cual está conformado por más bigotones, los cuales sus nombres son Emiliano Zapata, Doroteo Arango, por los compas Pancho Villa y Venustiano Carranza. Discuten estos bigotones sobre quién debería ser el próximo quien toma el poder, por lo que pelean entre ellos, resultando en que para 1917 Carranza, el todopoderoso Carranza, toma la silla presidencial junto con un sonorense que tal vez conozcan, llamado Álvaro Obregón, o el Manco de Celaya. Tras haber tomado el poder, Carranza decide proclamar una nueva constitución, la cual se supone que no rige hoy en día todavía, pero con unas ligeras modificaciones. Pero bueno, en esa constitución se plasman los ideales revolucionarios, los cuales no fueron efectivos hasta muchísimos años después. Pero bueno, después de esto, Carranza decide mandar matar a Zapata para supuestamente pacificar el país, pero en ese momento Villa, Doroteo Arango, decide retirarse del juego porque dice fuga, huele a gas. Tras esto llega el año 1920, donde iba a haber de nuevo elecciones, donde se supone que Carranza iba a elegir a su compadre, el Banco de Celaya, Álvaro Obregón, pero pues no lo elige otro compadre, y pues Álvaro Obregón se enoja y adivinen qué, lo manda a matar. Y pues bueno, con eso cerramos la revolución y de esto vienen muchos años de corrupción y de una dictadura perfecta, pero bueno. Tras los anteriores eventos, Álvaro Obregón toma la presidencia y genera cierta estabilidad en el país, generando ciertas instituciones y pues ciertas obras y culturización en el país. Pero bueno, tras la presidencia de Álvaro Obregón llega su compadre Plutarco Elías Calles, quien bueno llega y dice voy a hacer una guerra contra la iglesia, y pues hace una guerra contra la iglesia llamada la Guerra Cristera. ¡Ay, no! ¡Cuánta muerte! ¡Cuánta destrucción!
Tras haber generado una guerra contra la Iglesia Católica, Plutarco Elías Calles se mantiene en el poder al ser extrañamente eliminado el Banco de Celaya o Álvaro Obregón en un restaurante, aunque bueno, esa es una conspiración. Pero en ese momento Calles se aprovecha para tomar el poder con unos títeres que supuestamente eran presidentes, pero eran sus títeres, en lo cual se llamó el periodo del Maximato. Durante el Maximato, Plutarco Elías Calles fundó el partido PNR, con el cual buscaba controlar el país durante muchos años, y lo logró con sus títeres hasta que en 1934 llegó Lázaro Cárdenas y le dijo: Nel, perro, yo no quiero tu poder, yo no quiero tu dinero, así que sácate de aquí. Entonces lo exilió a Calles. Entonces Lázaro Cárdenas se quedó con el poder y cambió el nombre del partido político a PRM, que era lo mismo, pero bueno. Entonces, con el PRM y con el favor de la gente, debido a que logró la expropiación petrolera o la nacionalización del petróleo, Lázaro Cárdenas logra por fin llevar el país a otro rumbo diferente. Posterior a esto, el país entró en un periodo de tranquilidad y estabilidad, resultando en diversos partidos de oposición como el PAN, el Partido de Acción Nacional. También se logró el voto femenino en 1953 y las instituciones de salud, IMSS e ISSSTE, se lograron conformar en este periodo. Pero no fue gracias a un gobierno excepcional, no, porque en realidad fue gracias a los dólares de nuestros vecinos del norte, que necesitaban trabajadores y materias primas por la Segunda Guerra Mundial que estaban enfrentando. Y por eso a este periodo, después de Lázaro Cárdenas, se le conoce como el milagro mexicano. Aunque bueno, posterior a esto, en 1968 ocurrió una de las peores tragedias en el país, siendo la matanza de Tlatelolco en el 68 y el halconazo en el 71, el cual recordarán por la película Roma, la cual retrata muy bien esa época. Pero bueno, no pasémonos de etapas oscuras, pasemos a el neoliberalismo. Para entender cómo llega el neoliberalismo a nuestro país, hay que entender que a final de los años 70 la población estaba muy inconforme con la forma que se gobernaba, que era muy represiva, que era muy autoritaria. Entonces los partidos de oposición empiezan a tomar más poder, hasta el punto de que en 1988 se provoca uno de los mayores fraudes en la política y en la democracia de nuestro país, porque en ese año entre los dos candidatos que eran del PRI y del PRD ocurrió un apagón muy sospechoso, muy sospechoso. Bueno, tras este hecho, el liberalismo tocó tierras mexicanas. ¿Con qué? Con el TLC entre México, Canadá y Estados Unidos. Sin embargo, al tratar de cambiar el modelo de gobierno, ocurrió algo muy excepcional, debido a que durante las candidaturas, después del gobierno de Salinas de Gortari, ocurrió algo impensable. El candidato a la presidencia del PRI, Luis Donaldo Colosio, fue asesinado. Durante los años 90 también ocurrió algo muy curioso, debido a que en esta época un grupo de indígenas se sublevaron contra el gobierno, debido a que ellos decían que sus derechos no eran respetados por el gobierno ni por ninguna organización. A pesar de la hegemonía del Partido Revolucionario Institucional, o bueno PRI, o bueno PRM, o bueno PNR, pero bueno, sabemos que es lo mismo, durante casi todo el siglo XX, el pueblo decide cambiar de rumbo en el nuevo milenio con la elección del presidente Vicente Fox, que venía de cierto partido de oposición llamado PAN. Tras este periodo presidencial, el PAN vuelve a ganar el puesto en 2006 con el Felipe Calderón, aunque posteriormente los mexicanos decidieron elegir a través de un presidente priista, quien fue don Enrique Peña Nieto, nuestro Tlatoani supremo, quien hizo un sinnúmero de reformas a la Carta Magna de 1917. Finalmente, en este video hablamos de AMLO, quien no sabemos qué hará porque apenas lleva un año. Y pues es muy poco para saber qué hará. Pero bueno, esperemos que haga algo bueno, porque como vemos en la historia de este país, las revueltas, la violencia, la corrupción y muchas otras cosas están presentes en nuestra realidad. Gracias por ver. Chao.